Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Médicos en la Radio por la Grandota de Barahona, Palma 90.7. Aquí estamos. Estamos y seguiremos. Míralo ahí a él haciéndose, yo no sé por qué que él se ausenta y la gente pregunta por aquí, pregunta por allá, que el doctor Pichardo. Señores, pasa que esto no es fácil y cada día trae su propio afán. Por lo que desde Médicos en la Radio le mandamos un fuerte saludo, los abrazamos y le decimos que tanto el doctor Pichardo como yo estamos aquí. La doctora Agniacta casi nunca se ausenta porque ella es la coordinadora del grupo, porque es la que debe estar aquí siempre y porque obviamente cada uno de nosotros tiene sus responsabilidades que son inherentes a esta que tenemos y que debemos cumplir. Por lo que le mandamos besos y saludos. Doctor Pichardo, doctora Agniacta, y ya ustedes saben quién les habla, la doctora Miosotti Félix. Muy buenos días a nuestros queridos radioescuchas. Miosotti siempre tiene la costumbre de mandar saludos a los radioescuchas de Cabral. Y no solo lo de Cabral, ¿sabes? Ya como que tú has creado en la mente del baraonero, en la mente de casi los pacientes que te visitan, que son muchos. Tú tienes una carpeta gigantesca de pacientes y entonces ya empiezan a extrañarte desde que no te sienten. Piensen que tú te fuiste a Barahona. Digo, no, Pichardo está ahí. No, Pichardo está trabajando ahí. Para como nada. Dios manda. Sí. Agradeciendo como siempre a nuestro Señor por un día más de vida, por compartir con ustedes y por ese granito o gota de agua que cada día echamos en un mar tan extenso sobre la cultura médica. Buenos días, doctora. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de YouTube, Empresas Radiofónicas. Para nosotros, como todos los martes, un placer, un honor estar aquí transmitiendo conocimiento a cada una de las personas que nos escuchan. Muy buenos días, Miosotti, buenos días, Pichardo. Y Agniacta, tú sabes que también la gente me refiere, bueno, pero como que tú entras así, con esa energía, y tú siempre estás así, como que cosa. Bueno, pasa que somos indistintamente diferentes uno del otro y que cada quien se presenta como lo que es. Aquí no andamos vendiendo poses, aquí no andamos vendiendo forma. Tal y como ustedes nos escuchan, así nos comportamos cada uno de los que estamos aquí. Y yo soy un poquito más enérgica, esa es mi forma, yo he sido así siempre, pero con toda esa energía que me caracteriza, no daño a nadie, no hago daño a nadie. Siempre voy tratando de ser cada vez mejor ser humano y siempre voy tratando de que el que me necesita le sirvo, siempre que no me perjudica. Así es. Tenemos hoy 5 razones para agradecer a Dios. ¿Cómo? Sí. Dios nos despertó. Nos despertó, por eso hay que dar gracias. Es un nuevo día. Sí. Tenemos comida, un techo y Él nunca nos va a abandonar. Nunca. Así es. Siempre nos lleva de las manos. Así mismo. Pero a pesar de eso, Agniacta, yo sé que tú eres la que... Porque aquí hay gente que hay que anunciarlo, sí o sí, porque es parte de esto. Y después que Agniacta haga su entrada, que ya una entrada formará el programa, entonces continuamos. Recordarles a todos que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a Farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. También Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a Centro Diagnóstico OSAPA. Contamos con los equipos más modernos y el personal calificado. Realizamos resonancia magnética, Doppler, ecocardiograma, mapa, Holter, sonografías y consultas especializadas. Agenda tu cita hoy al 829-247-3592. Osaba, cuidando tu salud. Bien, Osaba, cuidando tu salud, dice Agni, y yo quiero hacer un paréntesis breve, antes que el doctor Pichardo presente el tema de hoy, que se va a hablar de insuficiencia cardíaca. Pero tenemos 3 mujeres muertas en menos de 72 horas a mano de sus parejas o exparejas. Tenemos también un hecho que se dio en uno de los balnearios de la zona de aquí, del lado de Pedernales y esa parte, uno de los ríos de ese lado. Y
Evidentemente o aparentemente hay que seguir analizando el comportamiento del hombre con relación a la mujer, porque los casos se están dando ahora más frecuentes en personas que ya ni siquiera son pareja, en expareja. O sea, tienes tu pareja, tienes una relación y tú entonces empiezas una relación con otra persona. No hay que matar, no hay que agredir, no se acaba el mundo. Si las cosas no funcionan, usted se quita. Usted puede perdonar 77 veces 7. Las mujeres toleramos mucho a los hombres, más de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Y te perdono y te chanceo mañana y no pasa nada. Y tú cometes un error y yo te busco y lo arreglamos. Y eso se convierte en una constante. El hombre desconoce casi siempre que dentro de la misma relación la mujer va viviendo un duelo. Tú la maltratas, tú la humillas, tú le haces, tú te quitas, cuando quiere llega, cuando quiere te desaparece. Y las mujeres tenemos un potencial tan grande que somos capaces incluso de aguantar cuernos. Contrario al hombre, el hombre no tiene la capacidad de tolerar medio cuerno. ¿Por qué? Porque eso lacera el ego del hombre, que por naturaleza es altamente egocéntrico. Se están dando estos casos, tú no me quieres, terminamos la relación y yo entiendo que como mujer que todavía siento que debo tener una compañía, me hago acompañar. Eso es un problema, casi es una condena de muerte para cualquier mujer, pero el hombre puede hacer con su vida lo que le dé la gana y la mujer no sale a buscarlo y a matarlo. ¿Cómo hacemos? O vamos a tener que coger las mujeres las leyes por nuestras manos. Entonces salir a buscar a los hombres que también están haciendo con su vida lo que a ellos les da la gana y no pasa nada. Tú no lo sales a buscar para matarlo, pues ellos te salen a buscar a ti y te caen atrás. No digo que debe ser así ni lo justifico tampoco. Usted tiene una mujer buena que vale la pena, protéjala, cuídela, quiérala. Si usted entiende que no le da resultado por cualquiera de las razones, pueden terminar de manera saludable, ni a piedras, ni a palos, ni insultando, porque hay palabras que hieren y hieren profundo. Bien, hay palabras que calan el alma y mucho. Muchas de las mujeres, y no debe ser así, preferimos que usted no dé un golpe, eso se borra. Pero cada vez que usted dice una palabra que cada vez eso hiere más, cada vez me clavas el cuchillo más profundo, de ahí viene el desencanto. No es de que tú no eres bueno en la cama, no es de que tú no das dinero, no es de que tú no das condición. Lo que realmente daña a la mujer es el maltrato, no tanto físico, sino psicológico. ¿Que hay mujeres que se convierten en dependientes del hombre por un tema económico? Posiblemente. O que se convierten en dependientes del hombre por un tema emocional. Es posible también. Pero cuando la mujer tiene una retirada, es una retirada y posiblemente sea una retirada para siempre. Médicos en la Radio, desde la Grandota de Barahona, Palma 90.7. El doctor Pichardo. Así es. Y será, antes de que entre el doctor Pichardo, ¿será que todos esos acontecimientos que pasamos nosotras las mujeres nos dañan nuestro corazón? Por eso murió Cupido. ¿Ustedes no vieron que Cupido murió precisamente flechado? Sí. Es que yo puedo amar a un hombre y amarlo hasta enloquecer. Y es verdad, cuando las mujeres amamos, amamos puro y amamos de verdad. Pero es recíproco eso. Es recíproco. La mujer ama tanto que es capaz de embarazarse por 9 meses y poner en riesgo su vida. Y ellos lo valoran. Y ellos cuidan eso. No digo que todos, porque todas las reglas tienen sus excepciones. Pero los hombres te hieren en lo más profundo del corazón sin tener miramiento para nada. Y te lo hacen de manera descarada. Y tú lo tienes que soportar. Entonces ahora ellos dicen, lo que pasa es que porque ella gana tantos miles de pesos. No son los miles de pesos. Yo he querido llevar la fiesta en paz y tú no has querido. No son los miles de pesos porque tú estás vendiendo una historia que no es una historia real. Es por el modelo de comportamiento. Yo no soy tu hija para que tú me maltrates cada vez que tú quieras. Sentémonos, conversemos, busquemos arreglar la cosa, pero no en recurrencia del mismo comportamiento.
Así es. Ese tema de miosotis es un tema espinoso, es un tema más de fondo que otra cosa. Ambos lados habría que ver dónde está la razón de todos esos comportamientos. Sí, porque es multifactorial. Sí, pero ahí está la familia. En una familia donde el hijo y la hija, el padre lo educa en valores, ambos, porque ahí están los dos lados. Primero el hombre que quiere andar por el mundo, haciendo y deshaciendo. Hay un momento que la mujer va a tomar su propia decisión. Pero lo otro es también el tiempo. A veces tiene una relación, falló, y no pasan 2 meses donde andan cada uno con una pareja nueva. Posiblemente fue por despecho, por lo que sea. Sí, pero esa es una, también esa es una disyuntiva. También esa es una disyuntiva, porque si te quedas y no buscas la pareja, porque vivimos mucho para el qué dirán, es porque tú estás esperando el retorno de alguien. Pero un problema de educación. Pero un tema de educación. Yo no tengo que, para superar una ruptura de pareja, yo tenga que hacerme acompañar por otra pareja. Eso no es verdad. No, hay que sanar porque... Hay que sanar. Sangramos. Porque tú vas entonces a cometer los mismos errores del pasado. Exacto. Y con otra persona que no es responsable de que no es responsable de tu fracaso ni de tu vida. Entonces, Pichardo. Educación familiar, acompañamiento de la familia. Y en ese acompañamiento está en la parte de miosotis, del consejo. Papá, mamá, se separaron. Aconsejen al hombre, a la mujer, mira, trata de darte tu tiempo. La parte agresiva no soluciona nada. A veces dicen que la persona que es agresiva se mantiene siempre siendo agresiva. Sí, claro que sí, eso no cambia. Hay que tomarlo en cuenta. Y a veces vemos en relaciones con dificultades de tratar una infidelidad, creo, la semana pasada. Trataron infidelidad la semana pasada. Muy bueno el tema. Si uno de los dos está siendo infiel y la familia lo apoya, después las consecuencias... Bueno, tú estás incrementando una conducta inapropiada. Sí, pero entonces a veces se apoya y el resultado al final no es el mejor. Exacto. Y ahí vienen las quejas, los lamentos. Lo que decía la doctora Acta, que si todas las situaciones de sufrimiento afectan a la mujer, sí, afectan a la mujer y afectan al hombre. No, si afecta a nuestro corazón, doctor. Sí, hay un síndrome, se llama síndrome del corazón roto. El corazón roto, y de repente tú dejas... Se ve mucho los viejitos. Es tan así que tú dejas de querer y te convierte en un corazón duro. No, porque tú piensas que todo el que se te acerca con las mismas intenciones de dañarte. Eso pasa mucho. A veces tuve una mujer que se quedó sola. Claro. 20 años y llega a los 45 años. No, yo no me busco más pareja. O a veces tú le preguntas, ¿está casada? Porque no la ve en la red de apoyo, el acompañamiento de la familia en la consulta. Dice, gracias a Dios, no. Entonces tú asumes, le fue muy mal. Cuando ella a los 45 años te dice, se separó a los 20, ya pasó los 25 años y está contenta de que gracias a Dios no tiene pareja. Y es un problema. Un problema que a la larga, mira los países europeos que son muy desarrollados, ya no se habla mucho de familia. 1% muy alto. La mujer tiene un hijo con alguien, pero tú aquí, yo allá. Exacto, 1% muy alto. Se acabó. Entonces la natalidad se le está cayendo a los padres, claro. Se están envejeciendo, y por mucho desarrollo económico que tú tengas sin mano de obra no va para ningún lado. Entonces entramos al tema de hoy. El tema de hoy, dice el doctor Pichardo. Interesante. Insuficiencia cardíaca. Eso es un tema de esos que son así, boom, muy fuerte. Porque ahora, no sé, como que cada quien anda con una cosita aquí, una cosita allí, y de repente una taquicardia, y la gente corre para donde Pichardo, y piensa que se va a morir Pichardo. Un tema la gente. con mucho contenido. Mucho contenido. Sí, pero un contenido complejo. Complejo. Fue ¿Por qué complejo, Pichardo? A la hora de entenderlo. Ese tema, la idea fue, el sábado pasado teníamos una reunión del capítulo sur de cardiología, y ese era el tema, insuficiencia cardíaca, que inclusive existen grupos ya de insuficiencia, como si fuera un equipo de tratamiento de esos pacientes, porque la enfermedad es multifactorial, y si es complejo tratar a un paciente en insuficiencia cardíaca, más complejo aún es, tengo una paciente embarazada e insuficiencia cardíaca. Entonces hay que todos los días ir viendo esos pacientes, pero lamentablemente, ¿por qué el paciente llega a insuficiencia cardíaca?
por un desapego posiblemente al tratamiento, por un diagnóstico muy tardío, posiblemente porque el paciente no se lo tomó en serio. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón de hacer frente a las necesidades metabólicas del organismo. En español, insuficiente es eso, no es capaz de hacer lo que te toca. El corazón debe bombear sangre a todo el sistema y de repente un corazón que debió bombear, por lo llamado fracción de inyección, más del 55% de toda la sangre que le llegaba, no bombea esa cantidad. Entonces te bombea un 30, un 40 y no es suficiente, ¿ya? Por eso es insuficiencia. Hay otro concepto también que dicen que es un aumento de la presión en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, pero que es un concepto un poquito muy técnico que tal vez el paciente no lo va a entender mucho, pero simplemente es la incapacidad del corazón para hacer frente a la demanda del organismo. ¿Qué factores pueden predisponer a que un paciente llegue a insuficiencia cardíaca? Lo mismo que vivimos todos los días discutiendo. Un paciente obeso, sedentario, hipertenso, diabético, fumador, un paciente sometido a un estrés inmenso, fuera de los niveles que puede tolerar. Es ahí entonces donde este paciente termina teniendo un infarto, por ejemplo. El paciente infartado va a tratar de remodelar, de cambiar el corazón para que este corazón se adapte a la nueva situación. Pero en ese cambio hay una zona del corazón que por un lado se va a hipertrofiar para compensar, hay otra que se dilata. Y ese corazón ya estructuralmente no va a ser suficiente para afrontar la demanda. Un paciente hipertenso, el corazón tiene un sistema de adaptación que es aumentar todos los factores que ayudan a que el corazón se vuelva más eficiente. Entonces el corazón con la presión elevada lo que hace es se vuelve más fuerte. Eso se compara con un individuo que hace ejercicio en un gimnasio y mientras más ejercicio hace, los músculos se vuelven más fuertes. Así mismo le pasa al corazón. Mientras el corazón hace más presión para vencer lo que se llama resistencia postcarga, más fuerte se vuelve. Pero a la larga es un corazón grueso. La gente le dice corazón grande, realmente el corazón hipertrófico es grueso por dentro. Imagínate que si el corazón te bombeaba 70 cc de sangre, 70 ml, por volumen sistólico, ya no lo va a hacer, porque no es lo mismo un pote, un jarro, que por dentro no tiene el mismo tamaño, porque se puso tan grande por dentro que la capacidad de llevar el líquido de un lado a otro disminuye. Lo mismo le pasa al corazón. Un corazón grueso, a pesar de que tú lo ves, tiene un 80 y pico de fracción de eyección, claro, el 80% de todo lo que le entra al corazón lo va a bombear, pero no es lo mismo que le entre en 50 a que le entre en 30. Entonces, a veces también vemos pacientes que se llama, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. Todo lo que llega al corazón me lo bombea, lo saca. El corazón se compara con una bomba de agua, pero no es lo mismo a que te entren 70 a que sean 30. Correcto. Y ahí está el error a veces. Tenemos un paciente hipertenso, hipertrófico después de manera secundaria. Sin embargo, este paciente se hace un eco y le dice, mira, pero tu corazón está muy bien, está un 70, un 80%. Sí, pero un 70, un 80% ¿de qué? ¿De qué cantidad? Y el paciente se vuelve loco porque te dice, mi corazón está muy bien, pero realmente no está tan bien. Ahora, hay otros pacientes que por una razón u otra, y ahí están las causas tóxicas, por ejemplo, el paciente que vive siempre tomando alcohol, el alcohólico ese de todos los días, tiende a dilatarse. Dilatarse es ponerle el corazón grande. Y un corazón grande ya no va a ser capaz de bombear toda la sangre necesaria. Y comienza el paciente entonces con los síntomas característicos de la insuficiencia. Disnea. Le falta el aire. Doctor Pichardo,
Está sabroso lo que usted está diciendo, pero tenemos que hacer un cortecito para que no se nos caiga la transmisión. Médicos en la Radio. Médicos en la Radio desde la Grandota de Barahona, Palma 90.7. Y antes de que el doctor Pichardo continúe con lo que estamos hablando en el día de hoy de insuficiencia cardíaca, eso yo le decía al principio que estos muchachos... Hay una llamada, ¿quién nos llama y desde dónde? Médicos en la Radio, buenos días. Buenos días. Buen día, saludos. Saludo, esa voz tan bella. ¿Quién nos habla, por favor? Miltides Ferreras. Ah, bueno, es por eso. Es Miltides, su locutor. Desde el parqueo del hospital Taiwán, del traumatológico. ¡Wow! No es fácil. En trabajo. Bien, saludos, hermano Pichardo. Saludos a todo ese elenco que engalana esa cabina. Gracias, Miltides. Pichardo, aunque no es el tema, siempre llamo, intervengo en diferentes programas. Sí, es cierto. Un pequeño paréntesis, que tú orientes a la población. Fíjense, cuando ocurre una descarga eléctrica, siempre llamo a los programas insistiendo porque la gente comete el error, le dan un machetazo. De hacerse un corte. Lo cortan, buscan una gilet, buscan un cuchillo, que me escuche el pueblo. Uh-huh. Muchas veces nos llega a la emergencia con una arteria, con una vena, una arteria. A veces muere por un choque hipovolémico, por la hemorragia, a veces no es. Yo quiero que tú brevemente le expliques a las personas, por eso que en las escuelas debemos, se debe enseñar primeros auxilios. La gente tiene la falsa creencia que si lo corta, si lo hiere, si le inflige una herida, la persona por ahí le sale la corriente. Caramba, por el amor de Dios. Entonces yo quiero brevemente, Pichardo, que tú le expliques a la gente, porque sabemos que el corazón trabaja con un impulso eléctrico. No sé si de ahí fue que se creó la falsa expectativa de que tiene que ver con la corriente. Por el amor de Dios, la gente sigue cometiendo ese error. Te escucho. Gracias, Miltides, buenos días y desde Médicos en la Radio, gracias porque siempre está pendiente y tu participación es vitalmente importante. Igual te decimos que si te desplazas en carretera, por favor, que lo hagas con cuidado. Ese tema de las heridas después de una descarga eléctrica es muy común, lamentablemente, y como dice el doctor Miltides es ortopeda de mucha experiencia. Uh-huh. El paciente llega después de la descarga eléctrica más por la herida que le infringieron que realmente por la descarga eléctrica. El corazón sí funciona con electricidad, tiene un marcapaso. El marcapaso se puede comprar con una pila y tiene inclusive marcapaso subsidiario, que quiere decir como pequeñas pilas que una vez falla la principal entran. Y la gente asume, como tuvo una descarga eléctrica, que esa corriente entró y no salió. Si se fijan siempre cuando, por ejemplo, una descarga eléctrica sobre líneas vivas, de esas que trabajan la gente de la CDE, son altos voltajes. Siempre el paciente solito tiene una herida por otro lado. Véanle las manos a veces quemadas, pero no que el individuo, el acompañante, le haga una herida para sacar la corriente no sale así. Y se supone que si tuvo una entrada tiene una salida, pero es la propia corriente quien le provoca eso, que posiblemente es de ahí que dicen, no, le entró la corriente por un lado y le salió por el otro, entonces vamos a hacer una herida para que la corriente salga más rápido. No, es un error. Hacer la herida no tiene ningún sentido, porque la corriente no funciona de ese modo. El corazón, una vez tuvo una descarga eléctrica, con que tú le hagas una herida o 100 heridas, da lo mismo, en el sentido que el daño está hecho. ¿Qué pasa con esto? Que la gente lo sigue haciendo por desconocimiento, por tradición, porque se pone tenso y lo que se acuerda es que le hacen eso. Pero hay que apoyar la idea del doctor Miltides, que una herida es lo que complica toda la situación y que el corazón no se beneficia en lo absoluto de hacerle una herida. Que el objetivo de la gente es que salga la electricidad y la electricidad no sale así. El daño del corazón, una vez provocada la descarga eléctrica, está hecho. Lo que sí deben apurarse es llevarlo a un centro de asistencia por las quemaduras que el paciente sufre, que son graves, porque la profundidad siempre es de importancia, y para revisar la parte eléctrica del corazón. ¿Qué le pasó? Que con un electro, en ese momento, el médico que esté ahí en la emergencia se orienta bastante.
Correcto. Así que, por favor, para la información, que el doctor, gracias porque ha aclarado esta parte, no beneficia en nada al paciente de descarga eléctrica, cortar, ni dar machetazos tampoco. Atención con esto. Bien, doctor Pichardo. Así es. El doctor Pichardo estaba hablando sobre la disnea. Ese fue el último tema que se tocó antes de la pausa. Doctor, continúe en esa línea. Sí, la disnea es posiblemente el primer síntoma que va alertando el paciente. Aclare, por favor, doctor, lo que es la disnea. Para los que no entienden el término, es la falta de aire. Dice, tengo, doctor, una falta de aire. Me estoy asfixiando. Sí, pero esa falta de aire, nosotros siempre recordamos, los libros antiguos de medicina tenían un señor en una silla al revés, ya, la silla al revés, tipo como caballito, agarrado de la silla con la espalda recta, por esa dificultad respiratoria. Hay pacientes que te dicen, doctor, yo 12 de la noche me acuesto a las 10 y ya a las 12, y que se acuesta más temprano, claro, en menor tiempo, comienzo con dificultad respiratoria, me comienzo a ahogar, no puedo acostarme plano. Y el paciente que tú le preguntas, ¿y cómo tú duermes? Y te dice, no, doctor, yo duermo con 2 almohadas. ¿Y por qué? Porque si me acuesto plano me ahogo. Claro, hay algo que se llama retorno venoso. Mientras estamos de pie, toda la sangre de los miembros inferiores de los pies están abajo. Cuando el paciente se acuesta, sube, que es la misma teoría que tienen la mayoría de las personas. Si el paciente tiene la presión bajita, lo acuesto, le levanto los pies y le elevo los pies, con la idea de que toda esa sangre de los pies pase al corazón. Correcto. Entonces, cuando el paciente se acuesta, toda la sangre que debió estar en los pies llega y se suma a toda aquella que el corazón tiene que trabajar. Entonces ahí el corazón se forza. Tengo un corazón que no me va a bombear la cantidad necesaria de sangre. Ahorita le decía que más del 55% es lo ideal, pero el corazón no me está bombeando un 55%, me está bombeando un 20%. Estoy dejando entonces 35% atrás. Pero esa sangre que está en el ventrículo izquierdo viene del pulmón. Si ese pulmón no puede drenar toda la sangre en el corazón para que el corazón a su vez la lleve al sistema, entonces tengo un pulmón que se me va a ir llenando de líquido, ¿ya? Y en el pulmón es donde se hace el intercambio gaseoso. Si tú tienes un pulmón lleno de líquido, no va a poder tener intercambio con aire. ¿De qué manera? Y es por eso que el paciente lo primero que te dice es eso. De noche me da falta de aire. Me siento, a veces también te dice que le da tos. Me siento 15 minutos y mejoro. Y poco a poco el paciente se va adaptando de que primero eran 2 almohadas, que después duermo semisentado, y llega a un paciente que para dormir es sentado. Y algunos en silla, en sillón, pero ese proceso va ocurriendo de manera tan paulatina, tan lenta, que el paciente lo va asistiendo a su propia muerte y no se da cuenta. Es el paciente también que cuando está con la pareja. Doctor, antes de salir de esa parte, en cuanto a la disnea y la apnea de sueño, entonces, ¿cuál se diferencia? ¿Cómo se puede diferenciar? O sea, porque hay pacientes que tienen ambas cosas. Apnea, pero es porque tienen alguna obstrucción, o sea, que roncan mucho. Exacto. O que tienen aquí en la nariz. Desviación del tabique nasal. Exactamente, o algún pólipo, cualquier otra condición. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esos términos? Ahí hay como una línea que ellos pueden compartir. Una semejanza. Sí, porque el paciente que tiene disnea nocturna es el paciente, como le decía, que poco a poco va incrementando la disnea, la falta de aire. Mientras que este paciente, en cualquier posición, te hace lo mismo. El paciente de la desviación septal y es un paciente que ronca. Lo que pasa es que ahí se puede perder con el otro, porque un paciente que termina insuficiencia cardíaca posiblemente era un paciente sedentario obeso, y el paciente sedentario obeso ronca por la vibración de la base de la lengua. Este paciente ronca, respira mal, pero llega un momento donde él se queda sin respirar, porque hay un síndrome ya, el síndrome de disnea y hipopnea obstructiva del sueño. Dificultad respiratoria,
llega un momento donde él prácticamente hace agnosia, no llega oxígeno al cerebro, y ahí es que él acelera la respiración. Hay un momento inclusive que tú lo observas y ves que se está ahogando y que él para. Exacto. Y después de eso arranca otra vez rápido. Y valga la aclaración, no estoy hablando de los tipos de respiración, sino el patrón respiratorio de este paciente. ¿Ya? O sea, un patrón respiratorio totalmente difuso. Sí, pero ese dormido que lo hace. Exacto, dormido. El paciente de insuficiencia cardíaca no se duerme. Se despierta con la dificultad respiratoria y hasta que no mejora, no se sienta que el retorno venoso baje, no debe de respirar mal. Mientras que aquel se duerme, lo que no descansa, hay un síndrome llamado síndrome de Peewee, donde ese paciente tiene la característica que se duerme aún haciendo cualquier cosa. Antes había un libro que presentaba un cochero, y aquí no hay mucho ya, los cocheros son los que llevan la carreta. En Santiago se consiguen todavía, en la zona colonial. Sí. Un chofer de vehículo muy obeso, no profundiza el sueño, no descansa, y es el individuo que de repente tuvo un accidente. ¿Y qué le pasó? Se quedó dormido. Se queda dormido porque no está descansando, no está oxigenando el cerebro. Y eso es precisamente el paciente que ronca, el paciente obeso. Mientras que el otro paciente nuestro es un paciente que tiene dificultad respiratoria en cualquier momento, sobre todo cuando se acuesta y mejora la posición sentada. La disnea y hiponea obstructiva del sueño no es así, es simplemente durante el sueño. Lo que pasa es, doctor, que es como usted dijo al principio, era un tanto complejo, o sea, hay que prestarle atención para ver incluso la diferencia entre una cosa y otra. Sí. Entonces, una vez que este paciente comienza con esta sintomatología, la dificultad respiratoria que a veces el paciente te describe, sobre todo el hombre, que cuando está con la pareja, por la hora no abundar más sobre eso, se ahoga. Y ahí tú dices, bueno, algo anda mal, se ahoga, tiene que parar lo que está haciendo, y a veces tiene dolor de pecho. Pero hasta ese punto no se le da mucha importancia, el paciente se va acomodando a su nuevo estado. Exacto. Y es inclusive... Y minimiza el daño, suele minimizar el daño. Y eso tiene una graduación. Exacto. La primera clasificación, hay algo que se llama NYHA, la New York Association, que el estadio 1 es eso. El individuo está asintomático, en reposo y con las actividades habituales. Tú todos los días friega, limpia, suapea, tú estás muy bien. Pero cuando tú intentas subir una loma, que no es lo que tú haces habitualmente, ahí aparecen los síntomas. Y tú dices, ese paciente ya está en un grado 1. Ahora, el grado 2, el paciente en reposo todavía no tiene nada, pero ya no necesita que sean con actividades superiores a la normal. Con las actividades habituales, ya el paciente comienza a presentar síntomas. Llega al grado 3, todavía en reposo, está muy tranquilito, pero con actividades menores a las habituales, tiene síntomas. Y un grado 4 es cuando ya el paciente en reposo tiene dificultad respiratoria, tiene dolor de pecho, cansado. Hay una clasificación un poquito más moderna que se está hablando de un paciente con preinsuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el paciente con preinsuficiencia cardíaca? Ese paciente que sintomáticamente no tiene nada aparentemente, pero sí tiene todos los factores de riesgo: hipertenso, diabético, obeso, sedentario. Entonces ya ese es el pre. El que tú dices, si no cambia el rumbo que está, en 5 años comenzará con ya los síntomas. Y los síntomas eran lo mismo que estábamos hablando ahora. Buscando con la idea de no abordar el paciente ya en insuficiencia, sino que yo pueda identificar todos esos pacientes que están en riesgo y someterlo a ejercicio físico, a un plan nutricional, y hacer que revierta todo el proceso. Porque de una manera u otra, el paciente hipertenso se va a hipertrofiar, se dilata, me va a llegar la insuficiencia cardíaca. El paciente diabético obeso, ahorita te hace un infarto, se dilata, me va a llevar a insuficiencia cardíaca. Hay causas también de insuficiencia cardíaca que no necesariamente son así tan crónicas o agresivas. El paciente hipertiroideo puede llegar, inclusive antes había una clasificación que decían con gasto cardíaco alto, con gasto cardíaco normal o bajo.
Y hay patología, el paciente que ve el hipertiroideo llega a taquicardia y puede llegar a la insuficiencia cardíaca. El paciente con una anemia severa puede llegar a la insuficiencia cardíaca. El paciente renal que no maneja los volúmenes también puede llegar a una insuficiencia cardíaca, y la idea es irla tratando. Entonces tengo un paciente que hasta ahora lo que tiene es falta de aire, pero de repente ese paciente comienza a aumentar de peso. Aumenta de peso sin ninguna causa y la gente le dice, ay, yo lo veo como que se está hinchando, y no es necesariamente está engordando. Ahora con la ventaja de ustedes que están utilizando el InBody, yo veo que calculan el % de líquido, que por lo menos se van guiando en este sentido. Pero y ese paciente no solamente tiene falta de aire, ahora también, y aumento de peso, ahora también tiene una ingurgitación yugular. Le dicen los otros acompañantes, es que yo veo que el cuello tiene algo, se le está bombando, que se le está poniendo grande, que le salta, y ahí ya tiene la ingurgitación yugular. El paciente de repente comienza con edema en miembros inferiores, los pies se le están hinchando, y tú dices, bueno, ya ahora se están complicando, y lamentablemente en esa fase que llegan, cuando ya el paciente no fue por la disnea inicial, ahora está yendo porque tiene el cuello que se le nota algo, le está creciendo, porque tiene los pies muy hinchados. Al paciente lo que más le importa es cuando se le hinchan los pies, dice que ya, bueno, algo está sucediendo. Y ahí tú te vas a ver si el corazón o el riñón que está edematizando el paciente. Pero ya a este punto, y es donde nosotros le decimos al paciente, mira, si ya el líquido se está acumulando en los pies, ya la cosa hay que prestarle atención, porque ahí le ponemos tratamiento. Uno de ellos son los diuréticos los diuréticos de asa, que es la furosemida. Y el paciente lo hace orinar mucho al principio. Viene el paciente y te deja la furosemida. Termina con un edema agudo de pulmón. Uh-huh. El edema agudo de pulmón es muy feo de verlo. El paciente de repente comienza con dificultad respiratoria, pero una dificultad respiratoria que se va incrementando, increciendo. Y cuando hay pacientes inclusive que se escuchan los sonidos del pulmón, pero cuando lo llevan donde el médico revisa el pulmón y lo encuentra con unos sonidos que llaman crepitantes, que se asemejan a frotar la hoja seca o dos cabellos en el oído, dan ese sonido. Y es que el pulmón se le está llenando de líquido, pero se parece mucho a la neumonía. La neumonía también te da ese sonido, con la diferencia que en la insuficiencia cardíaca se presenta en marea montante. Marea montante es las olas del mar que de repente están bajitas y cuando viene a ver están altas. Entonces tú encuentras los estertores crepitantes en la base, en la parte de abajo de la espalda, y de repente están en los vértices allá arriba. Y eso es el pulmón llenándose de líquido. Y es muy común escuchar a los pacientes que dicen, no, yo nunca me he apretado del pecho, pero ahora estoy yendo consecutivamente en las noches, 2 de la mañana, con una crisis de asma que me están dando. Pero ese paciente tiene 55 años. ¿Cómo es que a los 55 años usted va a comenzar a padecer de asma así? Hay una fase que antes se llamaba falso asma cardíaco, que te asemeja, se te parece mucho al asma, y es la primera fase del edema agudo de pulmón. Y es por eso que hay que tener cuidado. Pacientes ya con una edad promedio, 50, 55 años, con dificultad respiratoria inicial, que ya se le están hinchando los pies, que de repente comienza con una crisis que parece asma, ten cuidado, que es la primera fase de lo que está anunciándose ya que es el edema. Uh-huh. Y lamentablemente el edema agudo de pulmón, si tú no lo tratas, mata al paciente. Da poca oportunidad de vida. Poca oportunidad de vida, pero responde bien a los medicamentos. Exacto. Ahora, un paciente con un edema agudo de pulmón que tú no lo tratas, un paciente que se muere. Y es por eso que hay que hacerle conciencia a la gente, incluido también con los medicamentos. A veces le pongo todo el tratamiento. Lamentablemente, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es caro. Pero es caro porque son medicamentos muy novedosos, medicamentos que dan muchos resultados. Inclusive le han puesto los 4 fantásticos, ahora hasta 5. Y hay medicamentos de estos que tienen un precio alto. Estamos revisando cuánto cuesta una receta promedio de un paciente con insuficiencia cardíaca y ronda en los 19,000 pesos mensuales.
de los medicamentos con marcas asequibles. No estamos hablando de los medicamentos de alta gama. Son los medicamentos para que las marcas son más caritas. Pero tú le pones al paciente sacubitril y valsartán, caro, pero es milagroso. A veces veo un paciente que llega a la consulta y en un año es un paciente totalmente diferente. Los beta bloqueadores, que es un problema. El beta bloqueador le conviene al paciente porque disminuye el consumo de oxígeno, porque lo previene de las arritmias, pero ese medicamento se le quita durante la crisis. El paciente está con dificultad respiratoria ahora, edema agudo de pulmón, le quito el beta bloqueador, pero se lo reincorporo cuando el paciente mejora. Y a veces viene el paciente y dice, doctor, vengo para acá porque cambié de médico. ¿Y por qué cambiaste de médico? Te dicen, no, el médico mío me pone un medicamento y después me lo quita. Y no entiende que ese medicamento cambia, hay que cambiarlo en el momento en dependencia de cómo está el paciente. Tú le pones la espironolactona, que son medicamentos muy buenos porque evitan la fibrosis miocárdica. De paso, decir que también la insuficiencia cardíaca se ha considerado un síndrome hormonal, porque se activa un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, como una manera de compensar al paciente. Pero esa compensación se sale de control. Entonces, estos medicamentos que se están poniendo son para ir agarrando cada efecto de la insuficiencia cardíaca. Y a veces el paciente te lo quita. En el caso del espironolactona, lamentablemente, cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica, con unos valores muy bien establecidos, hay que quitarlo. Pero son uno de los medicamentos que evitan que la enfermedad siga progresando. Pero en los hombres, lamentablemente, aumentan el volumen de las tetillas, dan ginecomastia. Y el paciente viene y dice, no, doctor, es que ahora los senos míos están más grandes. Y un hombre incómodo, mala molestia. Pero este paciente inclusive se propone que el médico lo siga semanal. Y es difícil tú decirle al paciente, mira, yo necesito verte toda la semana. Pero es que si no se hace así, si el paciente se descuida, no hay manera de garantizar que ese paciente va a mejorar. Sí, y mucho más aquí que viven lejos los pacientes, siempre vienen de otras provincias aledañas. Entonces, doctor, voy a hacer esta pregunta y nos vamos a una pausa. Ya hablamos sobre la clínica, hablamos un poco sobre el tratamiento, pero los métodos diagnósticos para diagnosticar insuficiencia cardíaca no los hemos mencionado. Ya después de la pausa, pues los vamos a mencionar. Bien. Médicos en la radio desde la Grandota de Barahona Palma 90.7. Igual invitándolos a que nos pueden seguir como empresa radiofónica, activando la campanita de YouTube. Y ahí usted busca a Médicos en la Radio, usted nos va a encontrar. Igual invitándolo, por favor, a que nos llame, nos pregunte. El doctor Pichardo está aquí para responder su pregunta al 809-524-4907. Médicos en la Radio. Pero jamás debemos de dejar de mencionar. Doctor, yo le preguntaba ahorita por la doctora Mili. Y yo te decía que ella es una fiel radioescucha de este programa, igual que mi señor hijo Christopher. Sí. Siempre están pendientes de lo que se dice en el programa, de aprender sobre la cultura médica. Sí. Ella está muy bien, casi reincorporándose nuevamente a las actividades laborales. Sí, ya los pacientes me preguntan, ¿cuándo se va a reincorporar la doctora Mili? Tranquilos, que eso viene. Lo que pasa es que la doctora Mili está ahora en un proceso de maternidad que no le permite. Pero ya en un mes, probablemente un mes 15 días, un mes 20 días, nos estamos reintegrando. La doctora Mili, desde Médicos en la Radio, también un saludo para ella y que recuerde que la queremos y valoramos su amistad. Así es. Igual invitarles a todos que nos escuchan, que comparten con nosotros, Médicos en la Radio, saludarlos. Para nosotros es un placer saludarlo a todos, pero por un tema de tiempo no podemos mencionar tantos nombres que nos llegan. Pero en Cabral, unos saludos especiales a Rupere, a Nelsa Medrano, que siempre me pregunta Nelsa por el doctor Pichardo, que igual es su paciente, y a todos los que nos siguen por esta vía. Recuerden que para nosotros ustedes son sumamente importantes. La madre de Mabel. La madre de Mabel. Ay, sí. La madre de Mabel, que yo no sé. Fiel oyente. Que es una fiel oyente, igual a la gente que está en la regional de salud, el doctor Wilkin, que nada más dice, pero ustedes son. Pero llame, doctor, y pregunte. Así También es. tenemos respuesta para usted.
en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, en el Clínico Diagnóstico, que es la unidad donde yo estoy, y la gente de nutrición del hospital, departamento de nutrición, que es la parte de la doctora Acta. Doctoras, colegas y nuestras enfermeras que dan un gran servicio. En sentido general, somos un equipo de personas que estamos dispuestos a ayudar 24/7. Doctor Pichardo. Preguntaba la doctora Acta cuáles eran los medios diagnósticos para la insuficiencia cardíaca. La madre de toda la ciencia médica es la clínica. Un paciente con toda la estela esta sintomática, dificultad respiratoria, aumento de peso, edema en miembro inferior, ingurgitación yugular, y que tú le encuentres sectores crepitantes, puede pensar que está cursando con insuficiencia cardíaca. Pero los complementarios, que son los análisis que uno utiliza para apoyar el diagnóstico, ahí están. Desde un hemograma. Lo que son de rutina casi siempre, doctor. Claro, el hemograma, un simple hemograma. La causa de la insuficiencia cardíaca es la anemia. Correcto. Ahí está la causa. El paciente está cursando con porque es múltiple factorial. Entonces, anemia, infecciones, el hemograma me ayuda. Un electro. Tengo el paciente con taquicardia, ya tengo la posibilidad de ir pensando en insuficiencia. El paciente está infartado, tiene un infarto agudo de miocardio. El paciente tiene una arritmia. El paciente tiene un bloqueo. Entonces, con un electro voy definiendo. Le hago un rayo X, veo que el paciente, si se lo hago a distancia de telecardiograma, digo, bueno, el corazón está creciendo porque el índice cardiotorácico me da más de 0,50. Tengo los pulmones en el mismo rayo X, no, se ven congestivos. Pienso que el paciente tiene la insuficiencia, que me está haciendo un edema agudo de pulmón. Tengo la posibilidad entonces de hacer una sonografía para revisar el riñón, y de repente veo que es un riñón que ha perdido la relación córtico-medular. Entonces pienso, bueno, la insuficiencia cardíaca me la está causando entonces la insuficiencia renal. Le hago el eco, que el eco sí da mucho, nos aporta bastante, porque nos permite calcular la fracción de eyección, saber si el paciente está funcionando, está expulsando toda la sangre que le llega, o por lo menos más del 55%, pero también me dice si la causa de la insuficiencia es una válvula. Se dañó la mitral, se afectó la aorta, fue la tricúspide. Me dice cómo está la cava, y ahí yo puedo asumir cómo está el funcionamiento cardíaco. Pero posiblemente fue un infarto lo que le pasó al paciente, y me deja ver entonces la motilidad, cómo ese corazón se pega, cómo se contrae. Pero puede ser que el paciente tenga buena fracción de eyección, que todo se ve bien, pero tiene una disfunción diastólica, el corazón no es capaz de llenarse adecuadamente. Y Miosotti vive diciendo aquí, tú da lo que tiene. Claro que sí. Si el corazón no se llena, no puede inyectar nada. Jamás. Entonces, es importante la función hasta en el amor es así, como la diastólica, ¿ya? Eso es con el eco. Hay otros estudios, puede ser que el paciente ya viene el electro, le dice troponina y vi que está infartado. Entonces, y es una esperanza. A veces vemos pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada ya, porque sufren un infarto, y pensamos de que tiene una zona que no se contrae adecuadamente. Uno se alegra porque puede ser que si tiene viabilidad, si esa parte del corazón todavía funciona, lo llevamos a cateterismo, limpiamos la arteria con una ICP y mejora bastante el paciente. Y esa es la invitación. Antes no habían tantos recursos para ofrecerle al paciente con insuficiencia, que ahora sí, tenemos medicamentos y hay procedimientos que se le pueden poner al paciente. A veces tenemos un paciente que ya lo diagnostiqué y está tan dilatado que la parte eléctrica no está funcionando. Sin embargo, hay equipos que son los resíncros que nos ayudarían a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, como medio diagnóstico ya tenemos todo eso. Está la resonancia. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Tengo un paciente pobre que no puedo agredirlo tanto, que posiblemente tiene insuficiencia renal y no vale la pena. Entonces lo someto a una resonancia, que voy a utilizar contraste, lo someto a un cateterismo, que voy a utilizar contraste. Tengo una receta de 19,000 pesos y el paciente al final se cansa.
la idea sería ir poco a poco, entonces, tratándolo. Sí, porque la parte económica es una de las que más vulnera a cada uno de los pacientes. Doctora Así Acta. es un tema demasiado interesante. Es muy. Sí. Esto faltaría tiempo. Así mismo. Muchas gracias, doctor, por ese tema tan bueno. Y recordarle a todos que Médicos en la Radio fue presentado a ustedes gracias a Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. También Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a Centro Diagnóstico Osaba. Contamos con los equipos más modernos y el personal calificado. Realizamos resonancia magnética, Doppler, ecocardiograma, mapa, Holter, sonografías y consultas especializadas. Agenda tu cita al 829-247-3592. Osaba, cuidando tu salud. Osaba cuidando tu salud, dijo la doctora Acta, y por aquí también por el teléfono que me llegan cosas en los bloques de apartamento de Villa Progreso, Guayuyo, Mayuri, allá Marcia también. Conectan con nosotros y su sintonía. Y desde Médicos en la Radio siempre con ustedes, y le decimos a ustedes igual. Lo queremos mucho, ustedes son importantes para nosotros, para el doctor Pichardo, para mí, para la doctora Agni Acta y cada uno de los que componen a Médicos en la Radio. Y desde Médicos en la Radio le decimos a ustedes que sean prudentes y anden con cuidado. Médicos en la Radio por la Grandota de Barahona, Palma 90.7. Buenos días. Buenos días.